Muchas gracias por la presentación. Yo voy a ser muy breve porque creo que es más interesante que el cierre de las conferencias con la intervención de Ángel, y simplemente, para no ya prolongar más de la cuenta esto, voy simplemente a dar unas pinceladas sobre el objeto de mi intervención, que como es sencillo lo que trata de demostrar, no me voy a prolongar mucho en ella. Simplemente una reflexión sobre algo que creo que además ha habido una ponencia esta mañana sobre las diversas actuaciones de vivienda social en periodos diversos en la ciudad de Granada, con lo cual los que hayan estado durante todo el día aquí ya las conocen y yo no voy a repetir. Y simplemente hacer una pequeña reflexión sobre la evolución de los sistemas constructivos desde las primeras viviendas que se producen tras la contienda civil española, es decir, justamente acabada la guerra civil, hasta las proximidades o las décadas más cercanas a nosotros. Un poco también para provocar una reflexión que quedará para continuarla en mejor momento sobre la implicación de los recursos económicos utilizados en esos sistemas constructivos, los usuarios de esas viviendas y el cambio que se ha producido en la ciudad de Granada y, por lo tanto, como modelo de todo el país, en esos sistemas constructivos, y cuál puede ser también una vía del futuro de intervención en la vivienda social, ¿no? Bien, sin más preámbulos, paso. Aquí tenéis el vuelo del 56, el famoso vuelo americano, donde la ciudad de Granada prácticamente conserva lo que es el casco histórico. No creo que se vea muy bien porque el vuelo americano cuando está bastante pixelado en cuanto intenta acercarte, pero bueno, para que identificarnos, no sé si no se ve la... No se ve... ¿se ve o no se ve? La de esta. Sí se ve, ¿no? Bueno, todo esto es el curso del Genil. Se ve claramente que la ciudad histórica todavía no ha saltado el Genil, excepto en esta pequeña zona. Esa pequeña zona son unos terrenos del antiguo pago agrario del Zaidín, en el sur, que recién acabada la guerra se expropian o se confiscan porque son gestionadas posteriormente por algunos agentes próximos al movimiento nacional, que promueven las primeras promociones de viviendas sociales, que son las casillas baratas del Zaidín o las casas bajas del Zaidín. Esas casas bajas del Zaidín, que aquí lo tenemos en la situación actual, son unas casas bajas que utilizan unos sistemas constructivos muy precarios, basados en la tradición constructiva de mano de obra, podríamos decir, experta, o que por lo menos conocía la ejecución con fábricas murarias cerámicas, y con tal precariedad que realmente es un doble crujía cuyos muros de carga son medio pie de ladrillo, ni siquiera tienen la capacidad de un muro de un pie, sino medio pie de ladrillo para hacer una construcción muy barata, que además a algunos de los obreros que participaban en la construcción se les daba la opción de terminar siendo propietarios de esas viviendas. Se constituye un barrio que tiene una uniformidad arquitectónica, con un resultado realmente sin ningún interés formal, simplemente un interés habitacional, pero con graves problemas de patologías, como era el tema de la humedad, que suponía una cimentación por zanja corrida de bolos directamente, y la no aparición aún de los forjados sanitarios, que todavía no había salido la normativa del 45, que empieza a hablar de la necesidad de hacer un forjado sanitario con cámara de aire, con lo cual estas viviendas tenían unas patologías gravísimas de humedad que implicaban también problemas de salud a sus usuarios. En el mismo barrio, en el sur, se producen otra serie de intervenciones donde ya se avanza en el tipo constructivo, en los sistemas constructivos. Es el caso, por ejemplo, de esta promoción, en donde ya sí se utilizan muros de carga de un pie o de pie y medio para solventar la edificación, y donde, como se ve, empieza a existir ya una preocupación formal. Las casillas bajas eran realmente unas casillas prácticamente de autoconstrucción, que no tenían, podríamos decir, sería una arquitectura sin arquitecto, mientras que aquí ya empieza a haber una preocupación formal, que se ve en este ejemplo que todavía está presente en el barrio del Zaidín, de viviendas sociales, donde se creaba además un espacio comunitario interior, hoy muy deteriorado, pero que pretendía tener cierta calidad. Los tipos, además, son tipos ventilados en doble orientación, bastante interesantes, y que se conservan hasta hoy. ¿Qué pasó? Que la barriada de las casillas bajas, dada la precariedad de su construcción, pues los usuarios, a medida que fueron, podríamos decir,
creciendo económicamente, pues se les facilitó la sustitución de los primeros modelos hasta perder el único valor que tenía el conjunto, que era la homogeneidad de la construcción de los diversos modelos. Entonces aparece ahora mismo una ciudad imposible, donde todavía están más puestas en duda los pocos ejemplos que ya quedan de casillas bajas mantenidas, que se están sustituyendo por nuevos edificios cuyo valor formal también no es que sea discutible, es que simplemente es nulo. En el mismo sur, igual que hemos visto la otra, existen una serie de operaciones dadas a patronatos municipales, algunos, y algunos patronatos privados, muchos de ellos relacionados con la Iglesia, en que se producen una serie de intervenciones que tienen, podríamos decir, la preocupación al menos de constituir barriadas, como es el caso de las viviendas de Santa Adela, que siguen siendo construidas con fábricas murarias de ladrillo. Voy rápido. Estos edificios están siendo actualmente sustituidos a través de unos planes especiales de reforma por nuevas edificaciones cuya, podríamos decir, táctica urbanística es producir un incremento de aprovechamiento sobre los solares edificables para elevar en altura esas edificaciones y liberar solares para conseguir espacios libres y plazas de las que carecían esas barriadas. Esto es una promoción pública de las últimas viviendas sociales, desarrollada por Emuvisa en colaboración con la Junta de Andalucía, y que está pues, en la zona de Santa Adela, en una primera fase que se ha construido. Bien, cuando empieza la economía a pasar de la autarquía de los años 50 a los años 60, las fuerzas económicas se dan cuenta que la zona sur es una zona apetecible desde el punto de vista inmobiliario y desplazan la población de viviendas sociales a la zona norte de la ciudad. La zona norte, que son varios barrios. Eso coincide previamente con un siniestro grave que hay en la ciudad, que son las inundaciones del Sacromonte y del barranco del Abogado y el barranco de la Zorra, donde había edificaciones en cueva y edificaciones en precario que obligan a llevar a la población a una barriada provisional que estaba entre lo que es el actual Cerrillo de Maracena y la carretera de Jaén, que es lo que se llamó la Virgencica, que fue un proyecto experimental basado en arquitectura orgánica, en base a las teorías pues, del Tintén y del Arquigrán, que eran unas células hexagonales donde se alojó provisionalmente a la población. Ese barrio, en los años 80, sería definitivamente demolido. Fue un barrio realmente cuyos usuarios nunca llegaron a tener una utilización racional de las viviendas, porque venían de un tipo de vida, podríamos decir, periurbana o semiurbana, y los tipos, los modelos, siendo interesantes desde el punto de vista arquitectónico, no satisfacían las necesidades de esa población. Se empieza en los años 60 a trasladar la vivienda social a la zona norte, con las primeras construcciones del barrio de Cartuja, que son estas de aquí, donde se siguen utilizando como sistemas constructivos aparejos o fábricas de ladrillo con aparejo visto, es decir, se sigue prácticamente en la tradición de Santa Adela, y progresivamente en la zona de Cartuja empiezan a aparecer modelos de incorporación de las primeras edificaciones con sistemas de pórticos de hormigón armado, que son las primeras, la cooperativa manjoniana, que es esta imagen que hay aquí, que es una cooperativa también vinculada a la Iglesia a través de un patronato del padre Manjón, del padre Andrés Manjón, y también a intervenciones del sector ya puramente privado, especulativo, en donde la utilización del hormigón permite que aparezcan los primeros tipos en altura de edificaciones, donde además se caracterizan por la precariedad de que muchos de ellos, sobre todo estas imágenes que tenemos de la imagen del fondo, corresponde a edificaciones en altura carentes de ascensores, ¿no? Son edificaciones de hasta 10 y 11 plantas que carecen de ascensor. Es una utilización totalmente especulativa
de la construcción destinada a personas con escasos recursos. ¿Por qué se produce esto? Pues porque hay una oleada de migración, como en otras ponencias se ha explicado, y la ciudad necesita rápidamente construir de manera inmediata edificaciones siempre pensadas para su adquisición en propiedad. Incluso las propias viviendas sociales de los años 40 y 50 pues pasan el periodo que había de las viviendas sociales de esa época, de 20 años, y pasan a constituir propiedades privadas, ¿no? Bien, junto a ello hay algunas experiencias que desde el punto de vista urbano son de mayor interés, también utilizando estructuras ya de hormigón prefabricado y, por supuesto, ya de una época más cercana a la década de los 70 y los 80, como es el caso de Casería de Montijo, donde la estructura ya es una estructura de hormigón prefabricado y con un cerramiento de bloques de hormigón, pero donde el interés radica fundamentalmente en la organización urbana del barrio, que, bueno, yo creo que también se habrá hablado aquí del cambio de usuarios que ha habido en esa urbanización y el deterioro que se ha producido en algunos de los espacios, los problemas de accesibilidad. Creo que incluso en la exposición de los grupos de investigación pues aparecen esos problemas. Y simplemente por terminar, la evolución de la vivienda social deriva en una pérdida del sentido de la creación de barrios planificados, de tal manera que en el Almanjayar ya se producen intervenciones singulares o aisladas, ensayando modelos en determinadas manzanas, como es el caso de estas manzanas abiertas en L, donde lo que ahora se ve como zonas libres y equipamientos es una evolución de las antiguas playas de aparcamiento que existían vinculadas con esas viviendas. Esto se produce ya mucho más cercano a nuestros días como una, podríamos decir, mejora de las dotaciones a través de unos planes especiales que eliminan esas playas de aparcamiento y las constituyen en dotaciones. Eso lleva incluso a actuaciones ya muy singulares de solar, ni siquiera ya casi de manzana, como este grupo de viviendas que supongo que también hoy en la exposición de los grupos se ha hablado, que es un grupo de viviendas sociales de la Junta de Andalucía, donde se experimenta una tipología que lo que trata es de cualificar un espacio común duro, o incluso llegamos al caso de la simple construcción en una parcela de un bloque donde evidentemente, aparte de ensayar tipos como por ejemplo este caso dúplex que hay en esta promoción al lado de Joaquina Eguara, pues evidentemente los sistemas constructivos evolucionan hasta el punto de que ya las fábricas que se utilizan como cerramientos, que no son en este caso portantes, porque esto tiene una estructura también de hormigón armado, pues son unas fábricas con un aparejo ya estudiado, delicado y demás. El tema está en que prácticamente en esta zona norte estos constituyen los últimos ejemplos de viviendas sociales que se han hecho allí y realmente hay ahora una dejación de funciones por parte del Estado en cuanto a resolver el problema de la vivienda, que ya no es un problema de clases de escasos recursos económicos, sino que es un problema que se ha extendido a una gran parte de la población. Y creo que la gran oportunidad es pensar que en la vivienda social siempre ha sido un caldo de cultivo, de experiencias, de nuevas tecnologías y de nuevos materiales, que, dado que hoy día estamos preocupados por el tema de la eficiencia en la construcción y demás, sería pues una gran oportunidad el recuperar esa línea. El problema está en que evidentemente ahora mismo no hay ninguna implicación, podríamos decir, pública en la resolución del problema. Incluso las implicaciones hay que dudar que hayan sido, excepto en los primeros albores de la democracia, como antes ha dicho el compañero Reynoso, hay que dudar de que haya habido una verdadera implicación pública en la solución de la vivienda social, porque realmente mucha de ella ha ido aparejada a la oportunidad también de la especulación inmobiliaria de dar respuesta a una demanda de pronto grande, que era un nicho de mercado, claro, como pasó en toda la vivienda de los años 60 y 70, también con la idea esta que se ha reiterado en otras ponencias, del sentido este de la propiedad por encima de todo. Prácticamente yo no sé si quedarán ya algunas viviendas
del antiguo Ministerio de la Vivienda del régimen franquista en alquiler. Yo creo que no, que están ya todas como propietarios y, por supuesto, con transmisiones a terceros y, evidentemente, elevándose el precio de la vivienda conforme a las leyes del puro mercado. Y no quiero aburrir más.